El Renacimiento es el periodo histórico que sucede a la Edad Media en Europa, iniciando en Italia y extendiéndose por todo el continente. Comprendiendo todo el siglo XVI, sus influencias se dejan notar en el siglo XVII, cuando aparece el individuo del Renacimiento, con una verdadera conciencia de la naturaleza, del valor de la ciencia, del ser mismo y del arte. Como características de este periodo se pueden destacar tres. La primera representa una vuelta a la antigüedad donde, a partir del arte clásico, el hombre no pretende hacer una copia servil de éste, sino su análisis y conocimiento de las leyes que lo sustentan. La segunda representa una concepción ideal y realista de la ciencia, con la aspiración de acceder a la verdad de la naturaleza. Y la tercera denota cómo el Renacimiento hace al hombre medida de todas las cosas. Esta fue una época de grandes contribuciones a la naturaleza y el ideal del ser. Por ello, dentro del arte, la ciencia y la técnica es posible destacar diferentes aspectos, como por ejemplo, en el ámbito de la botánica, diversos factores contribuyeron a su desarrollo, tales como la invención de la imprenta, la aparición del papel para la elaboración de herbarios y la fundación de jardines botánicos al norte de Italia durante todo el siglo XVI. Dos de los representantes del progreso de la botánica son Dioscórides con la obra de Materia Médica y Pietro Mattioli con su obra Comentarios de la Materia Médica de Dioscórides. Por otro lado, en 1492, con el descubrimiento de América, se amplió la forma de navegación, lo que llevó a adquirir mejores instrumentos navales, así como la mejoría en las técnicas de cartografía terrestre y estelar, lo que significó un importante estímulo para el estudio de la geografía, la astronomía y las matemáticas. En astronomía, los estudios de Nicolás Copérnico propusieron la teoría heliocéntrica, atribuyendo una posición central al Sol más que a la Tierra, teoría que fue probada gracias a los estudios de Galileo Galilei con el telescopio. Asimismo, en medicina, el Renacimiento es la época del pensamiento anatómico, tanto con fines médicos como artísticos, donde pintores y escultores que, con ese espíritu humanista, querían conocer el cuerpo humano para presentarlo en toda su belleza. Algunos de sus exponentes son Vesalio con su obra De Humani Corporis y Leonardo da Vinci. Ahora, la pintura renacentista es plenamente religiosa. Sin embargo, cada artista busca su propio estilo, en donde el retrato y la representación del paisaje tienen mucha importancia. Para su clasificación se puede situar el Renacimiento temprano y el Alto Renacimiento. El primero, que va desde 1420 hasta 1500, y cuyos representantes más significativos son Fra Angelico de Fiesole, Masaccio y Sandro Botticelli. El segundo, el Alto Renacimiento, que va desde 1500 a 1527, destacan a Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Tiziano, Alberto Durero y el Greco, entre otros. Sin embargo, y aun con esta distinción cronológica, la pintura renacentista describe ciertas características distintivas. Por ejemplo, es narrativa, realista, presenta el cuadro como un escenario donde el punto de vista del pintor suele estar en el centro del cuadro, y el uso del óleo por encima del temple como técnica es establecido. Ahora bien, aunque el Renacimiento del norte de Europa estuvo influido por la erudición y el saber italianos, encierra características distintivas que permiten considerarlo por separado. En esta zona, la educación se basa en un humanismo erasmista, inspirado en la obra de Erasmo de Rotterdam, que priorizaba el examen crítico de textos religiosos más que en el conocimiento de los clásicos. El pensamiento erasmista influye, además, en los círculos artísticos y motiva muchos de los cambios producidos en los temas pictóricos, codificando un nuevo tratamiento realista del espacio, una nueva técnica de pintura al óleo y el conocimiento del uso de las formas, la perspectiva aprendida en los italianos y el paisaje. Frente a la visión científica de la naturaleza que ofrece la cultura italiana, en el norte se le contrapone una visión irracional, ligada al ocultismo, la alquimia y la astrología. Para los Países Bajos y dentro del análisis de la obra de Alberto Durero, es importante destacar que la influencia renacentista llega a Alemania en la segunda mitad del siglo XV y se prolonga en el siglo XVI, afectando poco la escultura pero dejando abundante producción arquitectural. Los temas religiosos abundaban en las obras de arte de los alemanes, entre los que se destacan Matías Grunewald y el más importante, Alberto Durero. Finalmente, expuestos en cada uno de los aspectos tratados anteriormente, los representantes más destacados del Renacimiento son Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519, quien fuera pintor florentino y, a la vez, anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista del Renacimiento italiano. Vesalio, 1514 a 1564, quien convirtió la anatomía en lo que todavía es hoy, una ciencia viva y fundamental.
Galileo Galilei, de 1564 a 1642, quien fue astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano relacionado estrechamente con la revolución científica y cuyos logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante para el copernicanismo. Alberto Durero, quien es el artista más famoso del Renacimiento alemán, conocido en todo el mundo por sus pinturas, dibujos, grabados y escritos teóricos sobre arte, que ejercieron una profunda influencia en los artistas del siglo XVI de su propio país y de los Países Bajos. Durero comprendió la imperiosidad de adquirir un conocimiento racional de la producción artística. Entre sus obras más importantes destacan sus autorretratos, La adoración de los reyes, Adán y Eva y el Apocalipsis, colección de grabados muy difundida en la época. Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Sandro Botticelli, Piero de la Francesa, Masaccio, entre otros. Alberto Durero, un hombre que nació en Nuremberg, Alemania, el 21 de mayo de 1471, produjo un cambio en dos épocas, la del Medioevo y el Renacimiento, y esto fue causado por sus grandes ideas, su observación apasionada por la naturaleza y su arte. Durero, un artista que era profundamente religioso y muy curioso, en su infancia anotaba todo lo que sucedía a su alrededor, todo lo que pensaba y lo que no. Esto lo hizo hasta sus 22 años, donde fue un artista de retratos religiosos. Las obras que realizó se dividen en dos bloques, la pintura y la obra gráfica, donde encontramos xilografías, grabados, dibujos y óleos. Para esto, Durero fue afortunado, ya que aprendió el arte desde su infancia. A sus 12 años, entró al taller de orfebrería que tenía su padre, donde aprendió el método para grabar metales. Fue ahí donde su padre se dio cuenta del talento que tenía su hijo. También se hizo un autorretrato a los 13 años, en el cual se puede apreciar su dominio en los buriles, una de las técnicas aprendidas en su infancia. Otra de las técnicas que le enseñaron fue enseñada por su padrino Anton Koberger, el impresor más importante de Nuremberg. Su padrino le enseñó el arte de la imprenta y el grabado. Ya en el año de 1486, Durero pasó a ser alumno de Michael Wohlgemuth. Wohlgemuth era el pintor más conocido e importante de Nuremberg. Este le enseñó la técnica de la xilografía durante 3 años, ya que Durero se retiró del taller en 1489. La razón por la cual se retiró fue cuando decidió que ya había llegado el momento de su viaje de fin de estudios. Este viaje lo emprendió a sus 23 años con destino a Italia. En su estadía aprendió sobre la proporción del hombre, el paisaje como parte de las imágenes, tonos, sombras y luces. Lo que más sorprendió a Durero en Venecia fue cómo los venecianos le enseñaron la técnica de la figura humana, proporcionada y desnuda, y de esto también aprendió la técnica del óleo sobre lienzo. Cuando Durero regresa de su viaje, llega con un pensamiento diferente, que expresa en el taller que abre en Nuremberg, donde realiza sus obras implementando lo aprendido en Italia. La fama de Durero llegó a partir de 1498, gracias a la publicación de su libro, hecho con la técnica de la entalladura, y donde empieza a dar gusto por el desnudo y las proporciones humanas. Este libro dio a conocer expresividad en las obras. Estas demostraban cómo estaban definidas por una multitud de detalles. La minuciosidad era precisamente uno de los rasgos destacados del estilo de Durero. Este artista tenía tanta fama que fue nombrado pintor del emperador Maximiliano I en 1512. Realizó para este retratos de carácter, animados por la riqueza y variedad de texturas. En 1520, Alberto Durero se enteró de que Carlos I, el sucesor de Maximiliano I, iba a viajar desde España a Aquisgrán para ser coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Durero había recibido una pensión anual por parte de Maximiliano y tenía la intención de que Carlos I mantuviera esa asignación hacia él. Durero emprendió el viaje a Aquisgrán, pero para poder pagarlo, tuvo que financiarlo vendiendo grabados y otras obras durante el proyecto, y de allí pasó a Países Bajos entre 1520 y 1521. El viaje que emprendió Durero fue satisfactorio al hablar con Carlos I. Después de esto, Durero regresó a Nuremberg, donde habrá de permanecer por sus últimos años.
En estos años, Durero se centra en un retablo para su ciudad natal, llamada Los Cuatro Apóstoles, donde hay grandes dimensiones e intenso colorido, donde refleja toda su experiencia y el trabajo de toda una vida. Esta obra fue entregada a Nuremberg días después de su muerte, el 6 de abril de 1528. A continuación vamos a hablar acerca de uno de los cuadros más representativos de Durero. En torno a los años 1513 y 1514, Durero sacó el cuadro Melancolía I en el año 1514. En la Edad Media se decía que para que el cuerpo estuviera sano tenía que haber un equilibrio en los cuatro líquidos: la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Cada uno de estos líquidos representa un humor. Entonces, la flema era flemático, la sangre era sanguíneo, la bilis amarilla era una persona colérica y la bilis negra era una persona melancólica. Una enfermedad se caracterizaba porque estuviera endemoniado, que tuviera el diablo adentro, o porque tenía exceso de flema. Y la melancolía era una enfermedad en ese tiempo. Pero en el Renacimiento empieza a verse la melancolía con un punto diferente. Empieza a verse como el hombre pensativo que está melancólico, ya que nunca llegará a tener el conocimiento absoluto. En el cuadro hay varias imágenes muy significativas. Por ejemplo, el reloj mágico. El reloj mágico significa que el tiempo se está acabando. Y al fondo del cuadro está dibujado el mar, que significa la idea del mar del conocimiento. La siguiente obra, denominada El Gran Carro Triunfal de Maximiliano I, es una gran impresión tallada en madera que fue elaborada a la orden del emperador Maximiliano I, siendo este personaje el principal exponente del Renacimiento alemán. La obra estaba originalmente destinada a ser parte central del triunfo de Maximiliano, una obra que fue propuesta en 1512, cuando Maximiliano hizo su última visita a Nuremberg y se encontró con Durero. A lo largo de las 8 reproducciones que se comprenden en la imagen, de casi 2.5 metros de largo, se muestra en los dos primeros grabados la imagen del emperador y sus 4 ruedas, llamadas de izquierda a derecha magnificencia, honor, dignidad y gloria. El emperador lleva el manto de coronación y la corona imperial. Al mismo tiempo, lleva en su mano derecha el cetro y en la izquierda una rama de palma. Otros símbolos que se pueden apreciar con la espada y el orbe colocados sobre un cojín a la cabeza de la carroza. También se pueden observar 12 caballos con 22 figuras simbólicas femeninas incluidas en la escena. Una de ellas es Victoria. Sostiene una corona en la cabeza de Maximiliano. El emperador está rodeado por otras 4 figuras que representan las virtudes: justicia, templanza, fortaleza y prudencia, a ambos lados de la procesión. El carro y los caballos muestran con otras virtudes: seguridad, confianza y perseverancia. El carro es impulsado por Ratio, el representante de la razón, con las riendas de la clase noble y poderosa. Los leones, grifos, águilas y dragones se muestran en la carroza, que en sí representan el poder del emperador. En cuanto a los caballos, también representan algunas virtudes: providencia, moderación, afán, fitness, firmeza, rapidez, virilidad, la agudeza, magnanimidad, valor, experiencia e ingenio. Después de la muerte de Maximiliano en 1519,
y el final de la pensión anual de 100 florines pagados a Durero por el emperador. Durero publicó en 1522 las impresiones del carro completo, como un trabajo independiente con el texto en alemán, dedicado a Maximiliano y Carlos V. Las partes restantes de la procesión triunfal, en su mayoría diseñadas por Hans Burgkmair, desde 1512, se publicaron por primera vez en 1526 por orden del archiduque Fernando.